Espíritu Santo de verdad, y a su nombre. Nosotros tenemos memoria a largo y a corto plazo. Lo que dijo Jesucristo no está en nuestra memoria, ni a largo ni a corto plazo. No existe. Existe en el tiempo que lo dijo Jesús. Las palabras. Esas palabras quedaron, gloria al Señor. Y esas palabras nos las va a recordar el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo es un fiel ejemplo de que el Espíritu Santo le enseñó. Gloria al Señor. Él dijo que cuando se convirtió a Cristo, Él no subió enseguida a los apóstoles, sino que estuvo por el desierto. Gloria al Señor. Después tuvo 15 días con los apóstoles y después se apartó otra vez 3 años. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿No lo aprendió de quién? De hombre. Él no aprendió el evangelio de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradara a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén en Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y a su nombre. 3 años, 15 días con los hombres, 14 años. Gloria al Señor. Ahí aprendió el evangelio del Señor. Se dejó enseñar por Dios. Y a su nombre. Es bonito que nosotros nos dejemos enseñar por Dios. Que lo que Dios nos diga, nosotros lo hagamos. Simplemente dejarse enseñar. El apóstol se dejó enseñar. El apóstol se dejó enseñar la palabra de Dios. Le fue revelada la palabra del Señor. A él vino la palabra y de esa manera la aprendió. No de hombre alguno. La aprendió del mismo Jesucristo de Nazaret. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo, amén, que nos va a enseñar todas las cosas. La revelación vino al apóstol Pablo por Jesucristo, mas la enseñanza vino al apóstol por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Hechos capítulo 22, dice la palabra de Dios. Pablo relata su conversión. Hechos 22, verso 6. Dice la palabra: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo,
y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre, que te ha escogido, mira, que te ha escogido para que conozca su voluntad. Después que dice: y veas al justo, es decir, a Jesucristo, y oigas la voz de ¿quién? De su boca, y a su nombre. Oiga la voz de su boca, es decir, él iba a ver y a oír la voz de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Por eso dice la Biblia que el apóstol dice que no sabe si en el alma, no sabe si en el cuerpo, si en el espíritu. Fue y subió ¿a dónde? Al tercer cielo, ¿verdad? Bueno, si fue en el espíritu, sí. Si fue en el alma, dice la Biblia que cosa inmunda no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si fue en el cuerpo es porque su cuerpo Dios lo transformó. Todo eso es potestad de Dios, ¿verdad? Pero de que vio al justo allá en los cielos, lo vio. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Está aquí? ¿Está allá? No, ¿verdad? El que está aquí, el que está allá es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Entonces, el mismo Pablo que lo dice, él subió hasta allá. Él subió hasta el tercer cielo, porque ese era el llamado que tenía para él: ver al justo y oír la voz de su boca. Por eso es que él dice que él recibió la revelación. Fue por el mismo Señor Jesucristo y a su nombre. Pero el que le enseñó durante todos esos 14 años, esos 3 años, porque él no tuvo todo ese tiempo allá, fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le decía: coge por aquí, coge por allá, y él le cogía. El Espíritu Santo se le paraba enfrente y dice: tú no vas para allá, y no iba. Él se dejó enseñar. El apóstol Pablo se dejó enseñar. Bendito sea el nombre de Dios. Es bonito que uno se deje enseñar. Es bonito que lo que Dios le quiera enseñar a uno, uno así lo haga. Si nos ponemos a tirarle razonamiento, pensamiento humano, vamos a encontrar muchas falencias. Vamos a encontrar cosas que de pronto así nos van a hacer. Pero si simplemente nos dejamos llevar por la fe, así va a ser. Y a su nombre. Que por la fe, bendito sea el nombre de Dios, Noé construyó un arca. ¿Cuánto se demoró? Bastante tiempo. Pero él se dejó guiar. Hazlo, y él lo hizo. Y le enseñó cómo tenía que hacerlo Dios. Lo mismo a Moisés, cómo tenía que ser el tabernáculo. Moisés tomó apunte y así lo hizo como Dios se lo dijo. Haz como Dios te diga a ti. Amén. Haz como Dios te aconseje a ti. Haz como la palabra de Dios venga a ti. Haz como cuando tú lees la Biblia, lo que Dios te hable, haz como Dios te lo diga. Y a su nombre. Por eso es que el apóstol Pablo es un fiel ejemplo de una persona que se deja enseñar. Él se despojó de todo su conocimiento, de todo lo que aventajaba, y ahora fue a aprender de Dios. Vamos a aprender de Dios y a su nombre. Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén están los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Y en la Nueva Jerusalén hay 4 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y en cada una está el nombre de los ¿qué? De los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuántos apóstoles eran? 12, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted cree que en una de esas estará el nombre de Judas Iscariote? ¿Ah? ¿Usted qué dirá en una de esas puestas? Judas el Iscariote. No, ¿verdad? Él se mató,
Él se suicidó. Él era hijo del diablo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nombres hay seguros allá? 11. ¿Falta qué? 1. Yo creo, no lo dice la Biblia, esto se lo digo yo, esto es un pensamiento mío, que es el apóstol Pablo. Yo creo que es el apóstol Pablo. De pronto no el que escogieron Pedro y los demás, porque ellos escogieron a uno por suerte, ¿verdad? Y lo pusieron entre ellos, que otro tome su oficio. Creo que era Matías. Pero de Matías se habló de ahí y no se volvió a hablar. Pero ¿quién escogió a Pablo? El Señor Jesucristo. ¿Quién se le apareció camino a Damasco? ¿Quién es el que cogió los 12 apóstoles? Dice la palabra que Él es el que instituye los ministerios. Y el apostolado es un ministerio, ¿verdad? Los 12 apóstoles del Cordero lo escogió el Señor. Y a Pablo lo escogió el Señor. Entonces yo creo que el que hace falta ahí es Pablo. El nombre ese, ya su nombre. La Biblia no lo dice, pero este hombre fue alguien que cuando el Señor Jesucristo se le apareció, se dejó enseñar por Dios. Y a su nombre. ¿Cuánto puede demorar la enseñanza en tu vida, en mi vida? Lo que Dios te quiere enseñar a ti y a mí, eso depende de uno, ¿verdad? A Moisés le demoró 40 años. Como dice un hermano, todos los Moisés son tranquilos después de los 40. Se demoró 40 años, de 40 a los 80. Con José, ¿cuánto se demoró? 13 años, ¿verdad? Contigo, en lo que Dios te quiere enseñar, ¿cuánto se va a demorar? El tiempo ahí lo pones tú y lo pongo yo. Y a su nombre. Pero dejémonos enseñar, amén. ¿Y quién vive? Dele un fuerte aplauso al Señor, que Dios es grande y maravilloso. Pero ya el mío se está calmando, mi Moisés se está calmando. ¿Sí, hermano? Vamos a orar por los